Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias. Ya en una nueva edición, llegamos a la edición 673, rumbo a nuestros 3 años al aire a través de Américas Noticias. Agradecerle a tantas personas que nos han apoyado, por supuesto, a nuestros equipos en los distintos medios de comunicación internacionales, tanto en Estados Unidos, en Venezuela y en España, y pues también, sobre todo, a nuestra comunidad hispana, la cual pues hemos poco a poco ido cultivando, hemos crecido, hemos conocido, pues por supuesto, el sentir de nuestros hermanos latinoamericanos que están allí, sin importar cuál es el país que vamos a analizar y que vemos día a día, pues están allí también para aportar su grano de arena. El día de hoy tenemos un programa bien especial porque tenemos en el estudio a Jesús Eguías, además un reconocido analista político venezolano, además es presidente de Atincorp, una de las empresas que se ha dedicado últimamente no, ya tienes mucho tiempo en esto, no son 2 días. 30 añitos, así es. Bueno, recuerdo, de hecho, hace más de 10 años que nos vimos en la Universidad Católica cuando justamente nos hablaba sobre el tema de los escenarios que se presentaban en aquel entonces de cara a la crisis de ese momento en Venezuela. Pero bueno, Jesús Eguías, presidente de Atincorp, además consultor político, electoral y gubernamental, y además está sumamente bien informado en torno a lo que ocurre y lo que acontece específicamente en Venezuela. Así que aprovechen para incorporar sus comentarios y sus preguntas, que tenemos a Jesús durante esta hora de programación. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, Jesús, darte la bienvenida formalmente. Para mí es un honor, un placer tenerte acá de nuevo. Saludos, digo de nuevo Vladimir, porque... Saludos a todos los que nos están viendo. Así es, recuerdo aquella vez en la que compartimos, no sé si una o varias, tal vez fueron varias las que fuiste a la Universidad Católica, sobre todo allá en Guayana, y conoces el tema a profundidad de Venezuela. Uh-huh. Lo primero que te tendría que preguntar, estamos apenas a un poco más de una semana de lo que ha mostrado, que ha presentado a nuestro juicio el régimen de Maduro en torno a esta tramoya electoral. Pero quiero que me des tu opinión, tu lectura de cómo se encuentra la Venezuela de hoy de cara al 20 de mayo. Mira, yo creo que Venezuela está ahorita pasando por lo que se llama un gran guayabo político, uh-huh, y un gran guayabo emocional. Yo vengo diciendo que estamos como en la hora loca, con los demonios desatados por todos lados, con un nivel de nihilismo y de incredulidad. Nadie cree en nadie, todo el mundo combate a todo el mundo. Es decir, entramos en un proceso de intoxicación emocional extremo, uh-huh, lo cual es absolutamente negativo a la hora de encontrarle solución a los problemas del país. Porque cuando tú tienes que enfrentar situaciones políticas como la que vive Venezuela, requieres de una alta dosis de serenidad, una alta dosis de raciocinio, una alta dosis de sabiduría y también una alta dosis de pragmatismo. Uh-huh. Ahora, pero te pregunto, cuando decías el tema de la razón, ¿no? ¿Cómo incrementar esa dosis de la razón cuando la mayoría de los analistas, al menos es nuestra lectura, durante tantos años no han logrado descifrar el misterio del problema político en Venezuela? Mira, yo creo que, y lo dije en un documento que, por cierto, se lo recomiendo a todos ustedes, visitan datincorp.com, uh-huh, y allí van a encontrar un documento que se llama La trampa, los entrampados y la rendija. Que me lo leí completo, así que vamos a hablar ahora de eso. Claro que qué sí. Bueno, porque así nos entendemos mejor. Excelente ese documento. Entonces, ese documento expone un poco, comienza con las razones por las cuales Venezuela llegó a donde llegó. Uh-huh. Y todo tiene que ver con los anticuerpos políticos que debe tener toda sociedad. Te digo, en Suiza existen chavistas, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Es decir, en Suiza existe la ultraizquierda radical, inclusive violenta. Uh-huh.
Estamos hablando de Suiza. Imagínate, ok. En todas partes del mundo existe un cuerpo político extremista que no se acopla al esquema y a la estructura de la sociedad, y son rebeldes por naturaleza, son rebeldes normales. Es más, todas las sociedades del mundo, una organización empresarial, una empresa como Sidor, por ejemplo, o como la Chevron, cualquiera familia, siempre hay un 5% aproximadamente, y eso está comprobado estadísticamente, de personas que son contrarias a todo. En Venezuela, los contrarios siempre fueron minoría, esos contrarios radicales. En los años 60 intentaron llegar al poder y el país le dijo que no, le dio la espalda y nunca llegaron. Hasta que un día las defensas naturales que tiene una sociedad para impedir que ese tipo de factores extremistas lleguen al poder, esas defensas se cayeron en Venezuela. Y se caen justamente, y créanme que los que nos están escuchando, lo que estoy mencionando en este instante es la clave para entender por qué a estas alturas aún Venezuela está lidiando con algo que jamás debió ser. El punto es que en Venezuela existían, digamos, partidos políticos. Realmente en Venezuela fueron Acción Democrática, que se fundó como un partido con criterio de partido político, Sí. y el Partido Comunista. Correcto. Y mencionas por allí a Primera Justicia, claro, mucho más. Y relativamente Primero Justicia, y por eso Primero Justicia se convirtió rápidamente en la primera fuerza política opositora. Porque todas las demás fuerzas políticas venezolanas, todas se construyeron como plataformas electorales, no partidos políticos, plataformas electorales para que fulano o mengano fuesen presidente Para de la quien la República. fundaba, claro. Obviamente, después de ellos, lo que viene es el diluvio, pues, o sea, después de mí el diluvio. Si no soy yo el candidato, se acaba esto. Y así pasó con Copey. Cuando Caldera funda Copey, porque él iba a ser el caudillo de Copey, Betancur no pensó así. Betancur, el primer presidente de la República electo de Acción Democrática, siendo Betancur el fundador, fue Rómulo Gallegos. Y no porque Betancur no quisiera, sino porque tenía sentido de nación. Era un político a carta cabal. Y él dijo, si yo soy el candidato, los militares no me van a aceptar y por lo tanto yo me repliego. Fue pragmático. Sí. Y Rómulo Gallegos llega y con todo y eso le dieron el golpe a Rómulo Gallegos. A pesar que Rómulo se ausentó y se fue del país. Y Rómulo aspiró una vez más en el año 59 cuando cae Pérez Jiménez y hasta ahí llegó. Le correspondía la reelección 5 años después y dijo no, que vengan las nuevas generaciones. Porque Acción Democrática es un partido con liderazgo colectivo. Y no está hecho para ser el partido de Rómulo Betancourt. AD no era el partido de Rómulo Betancourt. Había un liderazgo colectivo donde estaba Raúl Leoni, Gonzalo Barrio, Canachemata, en fin, cantidad de dirigentes políticos, Leopoldo Sucre Figarela. O sea, era un partido con liderazgo colectivo y por eso fue la gran fuerza política del siglo XX en Venezuela. En Venezuela. Y la más grande de América Latina, por cierto. Copey nace para que Caldera fuese presidente. Y cuando Caldera deja de ser presidente, opta por la reelección. Y cuando venían los querubines atrás, como Osvaldo Álvarez Paz y Eduardo Fernández, él dijo, entonces no juego y me voy del partido y monto mi tienda aparte. Porque esa fue la tragedia de Copey. Acción Democrática con Carlos Andrés Pérez llega a un punto donde Pérez descuida la renovación de Acción Democrática. Una vez que cumpliste con tus tesis programáticas, tenías que renovarla y volver a ponerte en el tope del cambio, porque esa es la dinámica que corresponde a cualquier partido político. Carlos Andrés se dedicó fue a gobernar, a promocionarse con sus obras faraónicas, a ser el líder del tercer mundo, y descuidó esa parte. Y AD cayó en manos de los demonios. Y AD, de la gran orquesta sinfónica que era, una organización casi que perfecta, se convirtió en una federación de proyectos individuales. El grupo tal, el grupo de fulano de tal, el grupo de Pengano, y sígame los buenos. Y dejó de hacer política. Y eso permitió que Acción Democrática comenzase a desmembrarse
orgánicamente. Dejó de ser un partido político y se convierte en una federación de proyectos individuales que comienza a hacer agua. Llega Luis Alfaro Usero y Alfaro Usero se convierte en el caudillo. Además le gustaba que le dijeran caudillo, lo cual era un oprobio para una Acción Democratista, porque AD nace como partido político para luchar contra el caudillismo y contra la dictadura. Y Alfaro Usero se convierte en caudillo y en dictador interno de Acción Democrática. Comenzó a defenestrar toda la generación de relevo para que no le hicieran sombra. Y eso generó un vacío inmenso. Se fueron Claudio Fermín, Antonio Ledesma, Héctor Alonso López, Luis Emilio Rondón. Todos esos salieron de Acción Democrática. Bueno, Luis Emilio salió después con Henry Ramos. Toda esa generación de relevo sale de AD y Alfaro pretende imponerle a Acción Democrática su candidatura presidencial contra Chávez. Obviamente salió revolcado, bajaron las defensas en Venezuela y un proyecto alocado como el de Hugo Chávez Frías, que no tenía ninguna experiencia política, llega a improvisar a Venezuela y de paso asumiendo lo peor de la política a nivel mundial, que es el comunismo derrotado, el comunismo fracasado, y de paso ni siquiera es el socialismo democrático de España o de Chile, es el socialismo de Cuba. Sí. Esa fue la gran tragedia de Hugo Chávez de Venezuela, porque si Hugo Chávez hubiese tomado como referentes políticos a Ricardo Lagos, a Felipe González, yo te aseguro que hoy Venezuela estuviese en condiciones completamente distintas. Claro. Y tendríamos chavismo para rato. Pero Chávez cometió ese error. Ahí comienza la tragedia del país. A estas alturas y después de eso surgen nuevos partidos políticos en Venezuela. Y no porque tenga nada en contra. Yo soy amigo de muchos de las personas que voy a mencionar. Y creo que tienen un futuro en Venezuela, pero no han manejado las cosas bien. Se fundó, bueno, y desde entonces, de Acción Democrática, desde Rómulo Betancourt, se fundó el PRN para que Ramos Jiménez fuese presidente, se funda el ME para que Luis Beltrán Prieto fuese presidente, se funda la causa R. La causa R sí, para que Andrés Velázquez fuese presidente, o no, gobernador, pero eso es un proyecto distinto. Sí. Pero en todo caso depende mucho de Andrés. Se funda... Bueno, y tú me disculpas, depende tanto que esa ha sido una crítica que le hemos tenido no solo a la causa R, sino al propio Andrés Velázquez. Es hora de darle paso a las generaciones de relevo. Y hoy por hoy en Bolívar sigue siendo él, en causa R, la única opción. Y se siente que es como una especie de caudillismo también local. No, el Estado Bolívar se congeló políticamente 30 años atrás, los mismos dirigentes. Sí. Una vez le pregunté a uno de ellos, pero bueno, pues, es que así no hay más nadie. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Es una excusa de tontos. Sí. No pueden ocultar sus ambiciones personales y sus ambiciones de caudillo. No la pueden ocultar en forma remozada, como quieran, pero esa es la verdad. Sí. ¿Qué pasa? Que después viene, pues, un nuevo, Alianza Bravo Pueblo para que Antonio Ledesma sea candidato presidencial. Claudio Fermín se va y funda un partido que se llama Fuerza Popular, y porque él quiere ser presidente también. Voluntad Popular. Leopoldo López, que era parte de Primero Justicia, correcto. Pelea con Capriles. Entonces había un conflicto entre Capriles y Leopoldo. Entonces Leopoldo funda Voluntad Popular porque él quiere ser presidente. Vente Venezuela con María Corina. Primero Justicia todavía no había definido y no define si es el partido de Capriles o el partido de Julio Borges. Y eso es lo que permitió que por lo menos en Primero Justicia hubiese un crecimiento. Pero en términos numéricos, no solo Primero Justicia, también Voluntad Popular tuvo crecimiento en su momento. Aún con Leopoldo preso. Claro, porque es que Venezuela desde hace 20 años... No, desde hace 30 años los venezolanos andan inventando. Ese es el tema. Y para no dejar el listado, Copey desaparece. Sí. Copey desaparece. Y de paso, Acción Democrática termina siendo el partido de Henry Ramos, porque Henry también quiere ser presidente de la República. Entonces imagínate tú, con esas fuerzas políticas tan limitadas en términos estructurales, ¿cómo podemos nosotros generar un cambio en el país? No es fácil, y además de eso, fíjate que el mejor momento para hacer política en Venezuela han sido estos últimos 20 años. Hasta los niños hablan de política.
No hay nadie, mira, cualquier fiesta que tú organices Sí. en cualquier parte del mundo con venezolanos, tema obligado, la política. Sí. Y si lo haces dentro de Venezuela, tema obligado, la política. Jesús, discúlpame que te ataje, pero cuando hablaba de los venezolanos inventando estos últimos 30 años, ¿eso incluye, por ejemplo, los intentos de la Coordinadora Democrática de la MUD, por ejemplo? No, yo voy antes. Ujú. Venezuela, después del fracaso de Acción Democrática y COPEI, de no haberse renovado, de haber empezado a manejar la política en términos pervertidos, porque el petróleo contribuyó muchísimo a la perversión política del país, empezaron a hacer política utilitaria, utilizar a la gente, a prometerle cosas a la gente, a burlarse de la gente. Perdieron la noción de compañerismo, de solidaridad, de lealtad. Fueron simplemente cascarones creados para que fulanito menganito llegase a algún cargo público. Es más, ya no son partidos, ya no son políticos. Son buscapuestos y cuidapuestos. Eso es lo que son. Todos andan buscando un puesto o andan cuidando un puesto. En esas condiciones, ¿cómo te explicas tú que teniendo un país que está hablando de política y que esos partidos no logren crecer sostenidamente? Que suben un poco y bajan otra vez. Y te digo, desde hace 30 años inventaron primero a Andrés Velázquez, recordarás, que casi que ganó más. Yo creo que ganó las elecciones y se la quitaron. Sí. Después reinventaron a Caldera en ese momento. Después inventaron a Irene Sáez. Y nadie pensaba en Chávez, no en Irene. Irene tenía 70% de la intención de voto en enero del año 98. Chávez tenía 4%. Y en 8 meses, Chávez, mejor dicho, en 5 meses, en julio del año 98, Chávez rompe la barrera, empieza a superar a Irene Sáez y termina ganando en diciembre las elecciones con una amplísima votación. Sí. Obviamente que eso dice que algo está pasando. Entonces, Chávez fue un invento de un país desesperado, de un país tratando de buscar soluciones a sus problemas y con políticos atascados, congelados en la historia, políticos que no dan la talla, políticos que han estado enfrascados en asuntos personales y ver el poder como un asunto personal y no colectivo. Y por esa razón se convirtieron en partidos raquíticos, porque si tú estás aspirando a ser presidente de la República, pues querido amigo, ese es tu problema, no es mío. Yo tengo otros problemas. Te felicito por las aspiraciones que tengas, pero eso no es mi problema. Y eso fue lo que los venezolanos le dijeron a todos los políticos. Y Chávez llega con una fuerza seductora muy grande, porque sin duda tenía unos dotes de liderazgo inmenso, un gran manipulador, sin duda alguna, con recursos en la mano, con un lenguaje y con un discurso y una narrativa que llegaba al corazón de un país latinoamericano cualquiera. Y yo llegué a Washington en una oportunidad en el año 2011, me monto en un taxi y había un señor de origen hindú o árabe. Ya me dice, sabía ¿de quién dónde se es? trataba. Digo yo digo, de Venezuela. Me dice, Chávez, gran líder, Sí. Chávez. Sí. Ahí en Washington. Sí. Entonces, veíamos que Chávez logró llegar al corazón de esa cantidad de gente desposeída, necesitada, de esa gente reactiva, de esa gente dependiente, y llega regalando cosas y bueno, era el Robin Hood de la partida. Incluyendo el show de aquí en Brooklyn, que lo hizo 3 o 4 veces, recuerdo, ¿no? Por supuesto. Regalando combustible, etcétera, ¿no? Por supuesto. Sí. Y con Ted Kennedy al frente. Sí. Sirviéndole ahí de plataforma Así también. es. Fíjate que te quería preguntar eso justamente. ¿Crees que, porque obviamente la política no es solo doméstica, la política obedece a todo un sistema y ese sistema no solamente un sistema de partidos, sino también un sistema de países? ¿Crees que Estados Unidos fue ese espectador pasivo que cometió el error de no meter su nariz mucho antes y haber permitido que Venezuela desestabilizara completamente el hemisferio? No hablando del hoy, hablando del de hace 10, 15 años atrás, por ejemplo. Porque comenzó poco a poco a colonizar, ¿no? Una especie de neocolonización, tomar las alternativas que planteaba Chávez. Obviamente con la chequera se pudo hacer de todo. Y hoy día estamos pagando las consecuencias, por ejemplo, en la OEA.
con las islitas del Caribe, etcétera. Entonces me pregunto, bueno, pensar en un Colombia de Uribe, pensar en un, bueno, Estados Unidos cuando Bush y luego con Obama, que ha sido amplísimamente criticado por los venezolanos. Me pregunto tu opinión sobre el tema del resto de los líderes del continente. Yo creo que lo que está viviendo Venezuela es lo que está viviendo el mundo entero. El punto es que nosotros estamos en una plena transición de eras históricas. La era histórica de la era industrial, esa era que creó sus propios paradigmas políticos y sociales y económicos, que creó sus propias estructuras y sus propias instituciones, eso se comienza a derrumbar y darle paso a la nueva era histórica, que es la de la cibernética, de la información, y un poco antes la era del conocimiento, que desapareció, tuvo apenas 30 años de existencia y desapareció. Y ya estamos en plena era de la información, que ha permitido que la sociedad comience a operar con criterios distintos a como operaba en el siglo pasado. Es decir, esta es una sociedad ahora mucho más horizontal, más exigente, más participativa, con mayor criterio, y además el paradigma político del siglo XXI son la ciudadanía, las comunidades, la sociedad de comunidades activas. Que vienen de la mano con la integración, por supuesto, ¿no? La educación. Y en cuarto lugar, la gobernanza, que no es otra cosa que la interacción dinámica entre su sistema gobernante y el subsistema gobernado, es decir, entre gobernantes y gobernados. Y donde los gobernantes tienen que someterse a los dictámenes de los gobernados en forma más pronunciada. ¿Que va a desaparecer el Estado como tal? Todavía no hemos llegado a que los Estados-nación desaparezcan. Pero la sociedad va evolucionando de una manera acelerada. Y la integración mundial también se está dando en forma acelerada. Y ya los Estados-nación y el nacionalismo, por ejemplo, pasó a ser una ideología retrógrada. Retrógrada, completamente. Entonces, ya no hay que ser nacionalistas, ya hay que ser universales en el planteamiento, en el pensamiento, hay que ser universales en ver la forma, y además el mundo se está achicando demasiado gracias a esta gran revolución tecnológica de la información. Las redes sociales, ustedes que en este momento nos están viendo, hace unos cuantos años atrás este escenario hubiese sido imposible y no hubiésemos hecho esto en vivo y en forma directa, o si lo hubiésemos hecho tendría que haber sido a través de canales de televisión que son altamente costosos y que cada quien tenga una antena parabólica del tamaño de la casa para poder captar ese canal internacional. Ya eso no es posible, ya a través de un aparato telefónico como este tan sencillo. Lo resuelves, así es. Eso en el más reciente material de Datincorp habla justamente de fallas de origen y ya nos hablaste... Mira, hay una cosa, perdóname, adelante. Esta idea hay que concluirla y discúlpeme. El punto es que gracias a esa revolución tecnológica se ha generado un shock mundial de cambios, por los cambios. Los empresarios se acoplaron y ya las organizaciones hoy gastan fortuna en entrenamiento, en formación, en liderazgo dentro de las empresas. Ya no es el líder héroe, el jefe héroe, ya eso no funciona en las empresas, sino un liderazgo dentro de la organización. Pasó con la sociedad misma. Ya la sociedad hoy es una sociedad distinta, una sociedad que tolera, es más tolerante, ya la diversidad de género ya es tolerada sin problema alguno. Y además de eso, y la conservación de la naturaleza, los movimientos verdes, etcétera. Pero los últimos en acoplarse a los cambios han sido los políticos. Los políticos han sido los renuentes. ¿Y qué cosa? Ellos son los que tienen el control y el poder para hacer que las sociedades funcionen o no funcionen. Esos políticos no han entendido el cambio. ¿Por qué crees que no lo han entendido? Mira, no lo han entendido. Tiene que haber una ruptura de partido con el estado de partido. La pasión por el poder, sobre todo cuando estás manejando recursos ajenos, no los propios. Por eso es que los empresarios cambian rápidamente, porque son recursos propios que les duelen. Pero los políticos están manejando recursos de los demás. Y lo que simplemente tienen que ser un poco de pícaros, un poco de vivos, que manipulen a la gente, logren los votos, ganaron las elecciones y usufructuaron el poder. Ese es el tema. ¿Y cómo rompemos con eso? Es un tema de formación. Por eso digo, esto no es un problema solo de Venezuela. Tienes toda la razón. Hugo Chávez rompe el celofán. Pero olvídate, no te olvides, perdón,
que un sacerdote toma el poder en Paraguay. Un líder sindical asume el poder en Brasil. Un indígena cocalero como Evo Morales asume el poder en Bolivia. Sí. Un economista ignorado y desconocido en Ecuador como Rafael Correa llegó al gobierno. Su única trayectoria haber sido ministro de Economía durante 3 o 4 meses durante el gobierno anterior. Un empresario llega a presidente en Argentina. En Chile. En Chile, correcto. Bueno, y Argentina también con Macri, ¿no? Ahora con Macri. Pero además otro empresario asume el poder en Panamá. Uh-huh. Pero además un cantante asume el poder en Guatemala. No, en Haití. Y en Guatemala también un pastor, además. No, en Guatemala asume el poder un cómico. Sí, perdón, humorista, exactamente. Tienes toda la razón. Jimmy Morales. Uh-huh. Y un irreverente como López Obrador está amenazando desde hace tiempo, y cuidado si no gana las elecciones en México ahora. Que sigue punteando, ¿no? Y lo más asombroso, en el país que se caracterizó hace 50 años por un racismo descomunal como en Estados Unidos, un negro asume el poder en los uh-huh. Estados Unidos. Y quien lo reemplaza después no es ni siquiera un político, sino un empresario como Donald Trump. Algo está pasando. Claro. Ya las fuerzas políticas tradicionales de antes no existen en América Latina. ¿Dónde está el Partido Conservador y Liberal de Colombia? ¿Dónde está el APRA en Perú? Es decir, ya este es otro mundo, otra historia que estamos viviendo. El mundo está en estado de shock y eso pasó en Europa, con Podemos en España, uh-huh. El movimiento que se dio en Grecia recientemente. Es decir, el mundo está convulsionado en sociedades que están reclamando cambio y los políticos están atascados y no quieren arrancar. Y Venezuela está en este momento dilucidando, y Venezuela lamentablemente entró en un estado depresivo, un estado de shock emocional, donde los demonios están desatados, como dije al comienzo, y eso no permite dilucidar respuestas a los escenarios que tenemos por delante. Y eso hace que estemos desperdiciando oportunidades brillantes que nos puedes contar, Carlos. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Jesús Seguías, además que nos está dando una cátedra sobre tantos elementos que tienen que ver con la historia venezolana, además no solamente venezolana, el entender esta ruptura, así lo leo yo, con el estado de partidos, con el sistema actual, y en la práctica, además haciendo este esbozo, una especie de paneo, de radiografía de nuestro continente, y pasando un poco más allá, por supuesto, nos ilustra muchísimo el tema del día de hoy. Les voy a pedir que no se vayan, que se quede con nosotros, porque en la segunda parte vamos a continuar discutiendo sobre este y otros temas. Por supuesto, ya nos vamos a meter al asunto electoral en Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra edición número 673. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos en la segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos estamos al aire en este preciso instante a través de Fusión 90.7 FM y por supuesto con la señal de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. En el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo. Sé que la gente está muy pendiente de nuestra entrevista del día de hoy, sobre todo a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa estamos compartiendo con Jesús Seguías, presidente de Atincorp, consultor político, electoral, gubernamental venezolano, dándonos una cátedra, tanto así que nos robamos unos cuantos minutos del primer bloque de programa. Quiero saludar a esta gente querida. No vale, por Dios, todo lo contrario, un placer tenerte acá en tu casa. Nos dice Alfredo Guillén, qué espectacular invitado, estoy ansioso por saber qué tiene que decir de la situación actual. Te saluda también Ignacio Carrasquero, dice, citando a Stalin, no importan los votos, importan quienes los cuentan. Ya vamos a estar hablando de ese tema justamente. Por ahí nos dice Elías Prato, te pregunta, tengo muchos amigos opositores, algunos están a favor del voto y otros no, yo entre ellos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, me voy a quitar la chaqueta para ponerme en plan de combate.
Bueno, pues por supuesto, ponte Sí. cómodo porque lo que viene es duro. Sí. Yo creo que he entrado, y eso lo estuve yo planteando en una conversación, una discusión que había en un chat que tenemos en Facebook, varios políticos, periodistas, etcétera, y de oposición y del gobierno. Y había una discusión fuerte sobre participar o no participar, sobre si participas eres un traidor, si no participas entonces eres una persona que estás ayudando a que Maduro se quede, en fin. Yo creo que es una falsa dicotomía. Ujú. Esa discusión no es la que debe estar planteada en términos políticos. Ahora, si queremos hablar en términos emocionales, ya eso es otra cosa. Pero en términos políticos, que es lo que corresponde hacer en este momento cuando se discute el poder en Venezuela, hay que actuar como políticos. Y yo creo que falta eso. ¿Quién ha dicho que ir a votar niega la posibilidad de que salgas a protestar? Me dirán, no, porque es que si vas a votar te van a robar los votos. Ujú. Y yo les digo, bueno, si vas a protestar te van a reprimir. Y si te roban los votos para que no logres el objetivo, pues entonces si protestas te van a reprimir para que tampoco logres el objetivo. ¿Cuántas veces han intentado los venezolanos ir a Miraflores? Es decir, deberíamos utilizar todas las vías posibles que tenemos, todas, absolutamente todas, para salir de esta pesadilla, Pues incluyendo claro, el voto. Claro, es que eso es lo políticamente correcto y pertinente. Pero ¿no te parece que es suficiente? Y yo me leí el más reciente trabajo y por eso tengo a mano el tema de la factibilidad de escenarios, ¿no? Sé muy bien de lo que hablaba sobre el tema de los suicidas. Me encantó la manera en cómo presentaron el trabajo, ¿no? Los suicidas del gobierno, los suicidas de la oposición y las grandes falacias, y sobre todo cuando habla de la factibilidad de rebelión civil, golpe militar, protocolo bélico de Estados Unidos. Pero me pregunto, Jesús, y yo sé que está en ese material, ¿no es suficiente evidencia como para entender que no vale la pena ni siquiera desgastarse en este proceso electoral que además es inconstitucional? Porque te pregunto, ¿tú fuiste a votar para escoger a los constituyentistas que están hoy día en el poder? ¿A los que están en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Considera que la Asamblea Nacional es legítima? No combinemos una cosa Okay, con la pero otra. es que hay que hacerlo, porque el que combina, el No, que no invita es combinemos la una Asamblea cosa. Nacional. Ok. Lo digo de esta manera. Ujú. ¿En Venezuela existe democracia? No. No. Es más, yo creo que en Venezuela realmente democracia como tal no existió nunca. Ujú. En Venezuela durante la era pre-Chávez lo que había era un sistema de libertades públicas y donde convocaban elecciones para elegir a los gobernantes. Ok. Pero la conducta, la cultura del venezolano, que es caribe, zamarro, zángano, mentiroso, que le encanta que lo protejan, que es reactivo, estoy hablando en términos generales, hay excepciones por supuesto, como en todas las sociedades del mundo, pero en América Latina la estructura cultural es esa, de poblaciones reactivas, dependientes, y de poblaciones pícaras y de poblaciones que son caribes, somos caribes, Sí. en gran medida. Entonces, desde antes de Chávez, el ejercicio de la política, en los procesos electorales, había trampas. ¿O es que acaso olvidamos aquello de que acta mata votos? ¿De dónde se inventó eso? ¿O es que olvidamos que cuando íbamos a elecciones en Venezuela, los testigos y miembros de mesa de Acción Democrática y de COPEI se evitaban durante la jornada del proceso electoral agarrarle ni siquiera un caramelo ni un vaso de agua al otro? Porque ese caramelo o ese vaso de agua podía estar contaminado de purgantes para que el testigo se ausentara de la mesa y entonces ahí empezaban a hacer las triquiñuelas a los demás. Todo eso se veía. Porque esa es la manera de los venezolanos y de los latinoamericanos de hacer política. Ese es el tema. En todos los países del mundo existe trampitas, pero claro, pero en Venezuela eso era normal. Que los chavistas y con Chávez rompieron el récord mundial, sí, es verdad.
¿Que están jugando duro? Sí, es verdad. ¿Que contaminaron el Consejo Nacional Electoral y ya no tiene el equilibrio que tenía antes? Es verdad. ¿Que ellos, el sistema electoral venezolano es honesto? No. Es un sistema electoral corrompido, pervertido, y que permite que el gobierno abuse sin problema alguno. Ese Consejo Nacional Electoral, igual que todos los factores de poder en el mundo, cada vez que están en el escenario, siempre dejan rendijas. Por miles de razones. Sí. Es como decir, no hay crimen perfecto, porque al más experto cazador se le escapan las liebres. Y siempre a alguien se le escapan las liebres. Y siempre al gobierno venezolano, por más poder de coacción que tengan, siempre tendrán rendijas que tú tienes que políticamente aprovechar. Y si no las aprovechas, eres un estúpido. Y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo en Venezuela. El protocolo de votación en Venezuela es confiable. ¿Te parece confiable? Sí, totalmente. Aún después de todo lo que ha ocurrido. No, totalmente confiable. Okay. Y te voy a dar hechos. Menos mal que aquí tenemos tiempo suficiente. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos por queda delante? como unos 15 minutos, sí. Suficiente. Fíjate tú. Si Nicolás Maduro tuviese, por hablar de Maduro para acá, tuviese la influencia que todo el mundo cree que tiene en el sistema de votación, el protocolo de votación, y las facultades para alterar los resultados, ¿tú crees que cuando hubo la elección Capriles-Maduro, donde Maduro gana por un punto, correcto, y en Venezuela no se dan resultados antes que Maduro los revise en Miraflores, y Maduro recibe el informe de Tibisay Lucena, le dice a Tibisay, mira, estás ganando por un punto. Yo, Maduro, que tengo influencia sobre el CNE, le digo, no, momentico, Tibisay, cámbiame eso. Ponme 5 o 6 puntos más, porque si yo llego a la final con un punto, eso va a significar muertos y un manto de ilegitimidad sobre mis hombros, que eso va a crearme problemas a futuro. Al menos que tengas un acuerdo político con la oposición. Pero no. Porque hay un estado de partidos bien, pero ahí. no había. Simplemente le digo a Tibisay, como yo tengo la capacidad de hacer trampas y fraude, digo a Tibisay, cámbiame esos números. ¿Lo hizo? No lo hizo. No lo sé. No No hizo. lo sé porque hay versiones que dicen que perdió. No, en perdió efecto, por un punto. pero ganó ahora. Pudo haber perdido por un punto. Pero Claro. ¿qué pasa? ¿Por qué gana? Porque la trampa está donde no estamos. Porque donde no hay testigo de mesa, pasa lo que pasaba inclusive antes con los gobiernos de Acción Democrática. Pero Jesús, la maquinaria opositora en esa oportunidad fue enorme. Cuando Capriles fue enorme la maquinaria. Perdóname. No he visto un solo testigo. Y eso lo conversé yo con Enrique Capriles, lo conversé con varios. Y la clave estuvo en las mesas que fueron abandonadas por los testigos de oposición. Allí es donde el gobierno hace caída y mesa limpia. Y antes lo hacían Adeco, Copellano, todo el mundo lo hacía. Eso es normal en la política venezolana. Ha sido normal, mejor dicho. O ha sido, digamos, clásico en la política venezolana. Donde no estás corriendo riesgo que te hagan trampa. La zona rural de Maturín, nunca había testigos de oposición. O los chantajeaban. Igual o que te de vas de aquí. Tamacuro, correcto. Y de 100 electores que había en una mesa, votaban los 100 y todos votaban por Hugo Chávez. Entonces, clave 1, tienes que tener representantes y bien blindados en cada centro de votación. Es un problema de organización. Eso es un problema de la oposición, no es un problema del gobierno. ¿O quieres que el gobierno venga a resolver el problema del padrón electoral a la oposición? Eso no va a ocurrir jamás. Claro. Segundo, y este es de oro, elecciones parlamentarias, ya no son de gobernaciones ni de nada, elecciones parlamentarias del 2015. La oposición, por cierto, nosotros en Daticor fuimos los únicos que presagiaban la mayoría, la mayoría calificada 2/3. Nosotros dijimos que se iban a sacar 112 diputados. Y los dirigentes de oposición no creían eso. Y yo se los dije. Y no doy nombres y apellidos, pero me reuní con varios y les dije, mira,
vamos para los 112 diputados. No, yo no creo, me decían algunos. No, vamos para 100, 105 diputados. No, 112 diputados. Y prepárense para darle una lectura correcta a esa victoria porque 1 millón de chavistas están votando por la oposición. Y lo que aspiran es ver cómo van a manejar esto con criterios incluyentes y lograr manera de ver cómo utilizan esa mayoría para llegar a acuerdos con el gobierno y parar la crisis. No, hay que salir de Maduro primero, me dijeron. Ah, ok, está bien. Yo digo, estás cometiendo un error porque te estás comiendo un elefante y con esa victoria tonta que has ganado con una Asamblea Nacional, no vas a despachar un enemigo como el del tamaño que tienes enfrente. Vete por las gobernaciones primero, después las alcaldías y cuando veas lo tienes contra la pared. Te lo comes en rodajas como se comen los elefantes. Pues no creyeron en eso. Pero volvamos entonces al caso de la parlamentaria. Se ganan con 112 diputados. Tibisay y Lucena le dice a Nicolás Maduro, mira, sacaron 112 diputados, tienen mayoría calificada y pueden convocar un referéndum revocatorio sin necesidad de firmas. Maduro le pudo haber dicho, mire, no, ven acá, túmbame 3 allí. El de Tamacuro, el de Amazonas, el de no sé qué cosa. Estado chavista, típicamente chavista, me quitas 3 y listo, y le evitamos la mayoría parlamentaria. ¿No se hubiese hecho eso? Bueno, pero a la postre fue lo que ocurrió. Pero ¿para qué tenías que exponerte tú a tener que salir corriendo en el mes de diciembre con la Asamblea Nacional en manos de Diosdado Cabello a nombrar nuevos magistrados del TCJ, a tratar de que el TCJ suspendiera 3 diputados de Amazonas? Sí. ¿Por qué te tenías pero tú Jesús, que si ellos siempre lo han hecho así? No, perdóname, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Nicolás Maduro no alteró ese resultado? ¿Por qué no alteraron el resultado ahorita en las elecciones regionales? Donde la oposición, y no es cualquier oposición, es Primero Justicia, un partido calificado por el gobierno como ultrarradical. Porque no lo necesitaba alterar. No, perdóname, ¿por qué aceptaron la victoria en el estado Zulia, que es el más importante del país? Y no, por ejemplo, decirle, no, vamos a darles a ellos Portuguesa. No importa, puedes darle la más importante. Ya son cascarones vacíos, eso es desde el punto de vista institucional. Ya el secuestro es inminente. Es que estamos hablando, no hablemos de si las gobernaciones tienen poderes o no. Sí. Pero es que al efecto, pues las aceptas por fachada democrática. No, yo quiero que nos concentremos en el tema de los resultados electorales y la capacidad del gobierno para alterar eso. Entonces yo lo que digo es que el gobierno, si tiene esa capacidad que muchos le dan, que tú crees que no la tienen. No, es que la tienen. El tema es que puedan hacerlo. El tema es que puedan hacerlo. Y ahí es donde quiero ir. Y ellos demostraron en el Estado Bolívar que pueden hacer fraude, sí. Que están haciendo trampas, triquiñuelas, sí. Pero hay algo que hasta ahora nadie ha demostrado. Que todos los votos que se emiten en los centros de votación son votos que se cuentan por esas máquinas. Y el propio Andrés Velázquez lo demostró. Que no, por cierto, no tuvo el apoyo de la MUD. Que eso es otro tema allí. Velázquez demostró que esas máquinas de votación son confiables. Porque él mostró las pruebas del fraude. ¿Quién le dio las muestras? ¿Quién le entregó a Andrés Velázquez la prueba del fraude? El testigo de mesa que tenía allí. O sea, tenía un defensor del voto. Ese defensor del voto se quedó hasta el final, le puso las manos a las actas, que es la parte clave, se le entrega a Andrés y Andrés tenía la prueba. Pero ¿quién le entregó al testigo esas actas? ¿Quién la emite? La máquina. La máquina. O sea, las máquinas dijeron la verdad. Y el protocolo de votación es correcto. Y he hablado con todos los técnicos de oposición que han pasado por el CNE y no hay uno que me diga que todo lo que están diciendo por allí es verdad. Y el tema es que la oposición dinamita el último recurso que había para salir del gobierno. Que sería esta elección, tranquilo, esta elección del 20. Exactamente, porque es que no es que es la elección de este 20, es la elección del 2018. No, pero por supuesto, que el gobierno obligatoriamente tenía que convocar. No es que la convocó la Asamblea Nacional Constituyente, por Dios, eso es una payasada. A mí me importa un bledo si la convoca la ANC, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, la convoca y convócame elecciones. Pero por encima de quien quede electo, Jesús, sigue la Asamblea Nacional Constituyente mandando. Es que a mí me importa un bledo que no, pero que te tiene que importar porque la Asamblea va a privar sobre cualquiera que quede electo. Para los efectos de estas elecciones, lo que diga la Asamblea Nacional Constituyente no tiene ningún significado de importancia,
cuando ese Estado está obligado a convocar elecciones en 2018. Si a Tibisay Lucena le complació que sea la ANC que le diga, mira, convoca, no, y si la ANC no le dice nada, ella no le iba a convocar. Válido, eso yo lo entiendo. Entonces, el tema es, ¿por qué no aprovechaste esa rendija que tienes en la mano? Porque no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Si van a votar todos los venezolanos. Ok, y gana el candidato de la oposición, el nombre que tú quieras, no va a poder gobernar, Jesús. ¿Por qué no va a poder Porque gobernar? tienes por encima la Asamblea Nacional Constituyente, te Pero tira una perdóname, reforma constitucional, baja otra no. vez y para usted de contar. No. Mira, presidente es presidente de la República. En Venezuela no No, aplica. Perdóname, no te vayas por allí. No, pero es que tengo que irme Mira, porque el Poder Judicial está secuestrado, los Perdóname, militares están con el régimen. Perdóname. Un presidente de la República. Hay un cambio de gobierno en este momento de presidente de la República y se resquebraja todo eso. Obviamente, eso sí, tienes que llegar a acuerdos con el chavismo. Mira, todo lo que le ha criticado la gente a Falcón, por ponerte este caso, es quizás la mayor virtud de Falcón. Si te estás comiendo un elefante que tiene un formidable poder de coacción, te dio la oportunidad de que vayamos a elecciones. Si los opositores hubiesen decidido ir a elecciones en forma masiva, apoyando a quien sea, el que garantice más la transición, porque en Venezuela hay que hablar de transición, no del partido que me gusta, no del candidato que me gusta, no del proyecto de nueva sociedad que yo quiero construir. No. Ahí lo que cabe es una transición para desmontar todo un aparataje que ha actuado de manera ilegal y de manera arbitraria y de manera incorrecta en Venezuela para empezar a construir de nuevo un país normal y un país democrático. Eso es lo que importa en este momento. Esa es la fase en la que estamos. Aislarnos de esa fase nos obnubila totalmente y no nos permite dilucidar respuestas correctas. Si tú no entiendes que la fase de hoy es una fase de transición, entonces las estrategias que tú diseñas van a ser equivocadas. Si es de transición, entonces significa que tú tienes que lograr ver cómo confluyes con los factores de poder, que en este caso serían la oposición, que está siendo respaldada por una comunidad internacional poderosa, y un gobierno que tiene todos los poderes de coacción en sus manos y tienen con qué resistir. Y de paso apoyados, cosa que muchos ignoran, por Rusia y por China. Nada menos que dos potencias mundiales con capacidad de veto en las Naciones Unidas. Y eso pesa. Y fíjate tú este detalle. El presidente Trump tenía a Corea del Norte en la mira. Y el presidente Trump, en uno de actos de inmensa inteligencia política, aun cuando no es político, pero es un gran empresario que sabe lo que es negociación y sabe cuáles son las teclas que hay que tocar. Él dijo, ¿cómo se mantiene un gobierno como el de Kim Jong-un? ¿Cómo se mantiene? Pues sencillo. China era la que soportaba a ese dictador norcoreano y la que indirectamente financiaba el plan nuclear de Corea. Y Donald Trump dijo, bueno, vamos a golpear a China donde más le duele, la economía. Impuso unas barreras arancelarias, las amenazó, simplemente amenazó, ni siquiera las han puesto en práctica aún. Y China salió corriendo a convocar a Kim Jong-un a Pekín. Y ahí está. Sí. Se fue a Pekín y regresó ya con un discurso totalmente distinto. Y a las 2 semanas vimos el resultado, ¿no? Eso es cierto. Y Pompeo, exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora fíjate tú, suspenden el programa nuclear y Trump se siente feliz y orgulloso. Pero ¿salió del poder Kim Jong-un? No. ¿La dictadura salió? No. ¿Los coreanos van a ser felices? ¿Los norcoreanos? ¿Van a tener muchísimo. democracia? No, y eso no le importa a los Estados Unidos en este momento. Estados Unidos está defendiendo sus intereses como corresponde a cada país en forma legítima. Y esto es un mensaje para los venezolanos que creen que la intervención internacional va a llegar y van a llegar soldados estadounidenses a Venezuela a sacar a Nicolás Maduro con su poder militar y paramilitar que ellos tienen para que abandonen el poder y se lo entreguen a un opositor radical. Eso no está planteado. Y quienes nos escuchan, sepan, eso no aplica. Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos como lo es Corea del Norte con su programa nuclear o Irán.
Son cosas distintas. Pero fíjate que en el estudio de Datincorp tú hablas de las etapas del protocolo bélico de USA, ya ha iniciado ese protocolo. Yo entiendo el punto, es decir, y yo lo he dicho acá también, que nadie piense que va a llegar de la nada este grupo de marines a rescatar. Es decir, el problema de Venezuela lo tenemos que resolver los venezolanos. Ahora, lo que yo no descartaría dentro de la factibilidad de escenario es que con la participación de los venezolanos, cosa que tú le das como una factibilidad baja, pues pueda haber, obviamente sumándole el tema a los militares, que a mi juicio tiene que estar allí, tiene que existir huesos sanos en la Fuerza Armada Nacional, pudiera haber algún tipo de apoyo. Yo no estoy diciendo que entren al país, pero es decir, yo no puedo creer, Jesús, de ninguna manera que la vía electoral es la resolución a los conflictos en Venezuela, porque la opción democrática fue completamente cerrada por el gobierno, pero también por la oposición. Es decir, fue un concierto pero perdóname, pero es que volvemos a lo inicial, Vladimir. Si no vas a votar porque te van a hacer trampa, no protestes. ¿Por qué vas a protestar si te van a reprimir? Y tienen fuerza para reprimir. En Venezuela ha habido dos grandes rebeliones sociales. El mundo entero ahora se está llenando de venezolanos. Porque están desesperanzados por el fracaso de todas esas opciones de salida que le dieron a los venezolanos. Porque se olvidaron que se están comiendo un elefante. Ese es el problema de peso. La oposición no ha sabido calificar, no ha sabido caracterizar al adversario que está enfrentando. Lo ha subestimado. Entonces andan unos cuantos ahora líderes políticos recorriendo el mundo creyendo que los demás van a hacer por Venezuela lo que los venezolanos no hemos sido capaces de hacer. Que se olviden de ese escenario. A Venezuela no va a llegar ningún estadounidense a exponer su vida mientras los venezolanos están tomándose un delicioso café colombiano, un Starbucks de Miami, tranquilamente dándoles ánimo. Dele duro, dele, mira, váyanse por allá o váyanse por aquí para que no los embosquen y bueno, dele que ya vamos a llegar. Entonces, a mi juicio estamos entrampados. Totalmente entrampados. Entonces, si tú sabes que no tienes otra salida más que las que tienes en la mano, ¿y qué es lo que tienes en la mano? Una convocatoria, unas elecciones presidenciales donde si van a votar todos los venezolanos, la ventaja sobre Maduro será superior a 2 millones de votos. ¿Dónde va a meterse Nicolás Maduro 2 millones de votos? No es lo mismo robarse 1.300 votos a Andrés Velázquez en el estado de Bolívar, allá uno de los 23 estados del país, que robarse una elección presidencial, 2 millones y medio de votos, y de paso teniendo a la comunidad internacional como caimán en boca de caño esperando a ver qué es lo que vas a hacer. Y de paso con unas Fuerzas Armadas que quisieran opinar y decirle al presidente Maduro, mire presidente, esto no es viable. Tal como se lo dieron los militares a Pinochet. ¿Cuándo reaccionaron las Fuerzas Armadas chilenas? El día del referéndum. Antes no era posible. No era posible una conspiración dentro del ejército chileno. Y en Venezuela no es posible una conspiración. El escenario de conspiración, de madrugonazo militar en Venezuela está descartado por el nivel de control que existe y de inteligencia que existe. Entonces, el único escenario donde Pero hay, es decir, hay levantamientos, hay alzamientos y ya tú ves cómo les han llegado. Eso es cierto. No, están presos. No, por eso, que donde ha llegado el régimen que los ha detenido, tenemos al comandante del batallón Ayala en Fuerteventura, etcétera, presos. Están presos. Correcto. No hay manera. Han desmantelado una cantidad de factores clave. Sí. Entonces, el tema es, ¿por qué pensar que votar no es un escenario que tú tienes que aprovechar? Que te hicieron trampa y te hicieron fraude. Bueno, entonces a los que les encanta la guerra tendrán el día de las elecciones, el 20 de diciembre a las 12 de la noche, la gran oportunidad para decir, esto sale por la fuerza. ¿Por qué no lo pensaste así, pues? ¿O es que hay algún otro momento en Venezuela donde salgan todos los venezolanos a la calle como el día de las elecciones? Bueno, ocurrió después de las elecciones con Capriles y con Maduro y no pasó absolutamente nada. No es lo mismo ganar por un punto de ventaja que ganar con 20 puntos, 30 puntos de ventaja. Óyeme, no es fácil. Y te digo otra cosa. Mucha gente agarra. Lo que pasa es que ha sido un proceso de autoinmolación, de incredulidad. Yo lo entiendo. Sí. Yo entiendo el nivel de desesperanza, el nivel de frustración, el nivel de amargura, el nivel de desencanto que hay con todo, de impotencia. Eso lo entiendo yo. Pero este momento es para la gente que actúe con racionalidad, con frialdad, con astucia y donde no dejes por delante ni una brecha, ni una. Ni una rendija, exacto. Ni una rendija la puedes abandonar.
cualquiera que te den para protestar, para expresar internacionalmente lo que quieres, para votar, para lo que sea. Y además, porque los venezolanos comunes y corrientes, los de a pie, los que poco opinan en estas redes, que de paso Twitter apenas tiene 10% de personas, de venezolanos que se enteran a través de esto, que usan el Twitter para informarse. Y se le ha dado un sobredimensionamiento al Twitter. Pero de eso hablaremos en otro momento. El tema es, ¿por qué no aprovechar esas rendijas? ¿Por qué negar unas de otras? Yo sé por qué. ¿Y por qué será? Sencillamente porque el gobierno planteó las cosas en términos tales que escogió a los candidatos que con los que quería competir, de los cuales había unos opositores moderados que han sido siempre consecuentes en su forma de pensar. Dice, yo no creo en los actos de protesta popular de calle, que vamos a masacrar a la gente y no vamos a lograr el objetivo, como lo hizo Henry Falcón. Y los candidatos y partidos políticos que quedaron inhabilitados, porque el gobierno juega duro, sin duda alguna, entonces andan enardecidos, vomitando odio, vomitando rabia. Entonces ahora te voy a hacer la vida imposible. Entonces ahora no bastan poco elecciones. Y si alguien de la oposición se atreve, entonces lo están fusilando de una manera brutal en la calle. Le están dando todos los improperios del mundo. Todo lo que se ha hecho contra Falcón. Yo creo que no vale ni la pena mencionarlo acá. Alguien que fue hasta jefe de campaña de Capriles. Alguien que se desmembró del chavismo cuando el chavismo estaba en su mayor poder. Y si él lo que le interesa son los reales, se hubiese quedado allí. ¿Para qué se iba a ir? Se salió porque tiene sus convicciones, tiene su manera de pensar. Y tiene hasta su propio proyecto, cosa que yo rechazo. A mí no me gustan los proyectos personales. Y yo se lo dije a él en una conversación personal. Y a mí no me gustan los políticos que montan proyectos para ser presidente. Me observó, se sonrió, no me dijo nada. Pero es una realidad que tienes en la mano. Y ellos se enfrascaron parte de los partidos de la oposición en su mayor problema es la ubicación que ellos van a tener en la estructura del poder. Yo he hablado con algunos, no los nombro por respeto, pero ¿qué es lo que me dicen? No, es que Falcón no supo manejar, no supo negociar con nosotros cómo va a ser el tema del poder. ¿Y a ti qué te importa eso, chico? Tienes un país que se está muriendo de mengua. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa tu ubicación personal en el poder, en la estructura del poder? Cuando lo que está planteado es un gobierno de transición de 4 años, que el propio Falcón lo propuso, 4 años, no va a repetir, él lo propuso, y donde va a tomar medidas importantes para la reinstitucionalización del país, liberación de todos los presos políticos, la transformación económica del país, dejando en manos del sector privado pues la reconstrucción del país, olvidándose de esa periclitada, obsoleta y absurda socialismo económico, de restableciendo las relaciones con todos los países del mundo y combatiendo con dureza a la criminalidad. O sea, 4 años. Hasta el propio Henry Ramos, que es el que tiene mayor edad entre todos los aspirantes, tiene 4 años por delante tranquilo y feliz para reconstruir su partido y puede llegar a ser presidente en 4 años. Yo pregunto, ¿por qué no lo aceptaron? Entonces yo digo que es que sencillamente no están razonando, sencillamente están endemoniados, sencillamente están intoxicados emocionalmente y no les ha dado pie para pensar con frialdad y entender que han optado por una decisión suicida y que eso le va a costar caro a los venezolanos. Porque si le costara caro a alguno de ellos en lo particular, claro, a mí me importaría un bledo. Claro, pero es a los venezolanos. Pero le cuesta al país. Jesús, con todo el respeto y el cariño que te tengo, tal vez yo seré parte de esos endemoniados, como comentas, ¿no? Pero te escucho hablar de un país que yo no reconozco. Es decir, si estuviésemos ante una realidad en la que parcialmente hay control de poderes y que pudiéramos destrabar el juego con un presidente que pueda obtener la victoria por la presión popular, no porque se lo entregue el régimen, sino por la presión popular, yo te compro lo que tú nos estás vendiendo. Pero la realidad en Venezuela es que no existe democracia. Hay
una dictadura bien instituida. Son 88 países que han dicho no vamos a reconocer. Yo sé que en la política uno navega en unas aguas en las cuales va de un lado a otro, eso lo entiendo perfectamente, pero la realidad es que no hay manera, al menos a nuestro juicio, a partir de lo que hemos podido analizar, de destrabar el juego desde el punto de vista democrático. Y tú me dirás, bueno, entonces eres uno de los suicidas. Bueno, pues al punto donde voy es que a veces también los países hay que rescatarlos de otra manera. Y no estoy hablando de intervención internacional necesariamente. Estoy diciendo, no tiene ningún sentido salir a votar para que la vuelta a la esquina, aunque tú digas que los militares se van a poner del lado del candidato, del presidente electo, no me puedo imaginar un Tribunal Supremo de Justicia fallando a favor de estos individuos. Fíjate lo que ha pasado con los diputados. Fíjate lo que ha pasado con Andrés Velázquez. No veo una Asamblea Nacional Constituyente negociando con un presidente. Pues sencillamente lo que veo es una burla y seguir estirando el chicle. Ahora, lo triste es que por donde tú lo veas, entonces la trampa continúa. Mira, gracias por darme la razón. Estamos ante una dictadura, ¿verdad? Y los dictadores abandonan el poder siempre y cuando ellos salgan beneficiados. Pinochet abandonó el poder garantizándose que él iba a seguir al frente de las Fuerzas Armadas. Y los chilenos tuvieron que aceptar eso. Que no fuese enjuiciado. Y los chilenos aceptaron eso. Quien lo vino enjuiciando es un juez, Baltasar Garzón, de España, en el exterior. Pero en Chile no hubo eso. No hubo eso. Entonces la pregunta que yo hago, ¿cuáles son las opciones que tienes en la mano? ¿Tienes posibilidad de una rebelión civil? ¿O es que acaso no nos hemos dado cuenta que los sectores populares, que son los más afectados, porque están pasando necesidades, y ellos saben lo que significa? Mira, en San Félix, población que tú conoces, salieron a manifestar en una oportunidad la gente de Vista al Sol, un barrio popular para quienes no lo conocen, un barrio popular chavista. Y salieron a protestar porque había escasez de alimentos. Que tomaron la vía principal, la avenida Manuel Piar, pusieron unos cauchos y los prendieron, trancaron la vía, llegó la Guardia Nacional a los pocos minutos, se apostó a la orilla de la calle, los periodistas llegaron también, y a los pocos minutos llegaron 60 motorizados con sus respectivos parrilleros, como 100 personas, o 30, 40 motorizados con sus respectivos payeros, como 60 miembros del colectivo Simón Bolívar, armados todos, y empezaron a parársela al lado de todos los manifestantes. O te vas de aquí o te vuelo la cabeza. Y los periodistas le decían al capitán de la guardia, pero capitán, esa gente está armada, mira lo que están haciendo, además están robando a la gente. Y el capitán le dijo, ¿qué quieres que haga? Claro. Hija, si ellos están haciendo el trabajo por nosotros. Grupos paramilitares, sí. Me lo contó un periodista que estaba presente. Es decir, ¿qué hicieron la gente? Los pusieron a escoger entre un paquete de harina pan y la vida. ¿Qué crees tú que escogieron? Claro. El terror y el control social que existe en las barriadas populares es muy grande. Y la clase media, que es la que te queda, ya con la experiencia. Bueno, que ya no está ni siquiera en Venezuela, ya con la experiencia del año pasado y del 2014, donde fracasaron todas las protestas, tampoco va a salir. ¿No crees que la rendija pueda venir por esos sectores populares? No, es que esos sectores populares están en este momento bajo porque un nivel la represión de control. Tampoco es nueva. Perdóname, la pregunta es por qué en Cuba no han salido a protestar los sectores populares. ¿O es que no tienen razones para protestar? Hipodérmica, claro que las tiene, por supuesto. Y allí están. ¿Qué te queda? La intervención de los militares. Están presos casi todos los conspiradores. ¿Qué más te queda? La intervención internacional. Bueno, sí, las sanciones. ¿A quién se parece el gobierno de Nicolás Maduro? Al de Cuba. Nicolás Maduro no es alumno ni pupilo de Fernando de la Rúa de Argentina, que puso el cargo a la orden cuando vio un poco de gente manifestando. Ni de Yamil Mahuad, que puso el cargo a la orden cuando vio un poco de gente manifestando. Él es alumno de Fidel Castro, de Bashar al-Assad. Sí. Ese es el tema. El tema es que un dictador comunista no piensa igual que un dictador de derecha. O un político comunista no piensa igual que un político de derecha. Son dos conceptos distintos. Pregunto más aún.
a las 150 kilómetros, 140 kilómetros, 80 millas, está Cuba de las costas de la Florida. Un gobierno comunista, 60 años de comunismo, de dictadura oprobiosa, de totalitarismo, de hambruna, de necesidad de un pueblo. ¿Y los Estados Unidos han intervenido militarmente allí? No. ¿Por qué no lo han hecho? En Venezuela lo van a hacer porque hay petróleo. ¿Y quién ha dicho que el petróleo hoy día es un recurso estratégico como lo era antes? Ya no lo va a hacer más. Porque las fuentes de energía alternativas están surgiendo con fuerza y el petróleo está pasando a la historia. Y por eso están hoy explotando y sacándole todo lo posible al subsuelo para que sacan de petróleo con el mayor provecho posible. Porque eso va a desaparecer en 30, 40 años. Entonces Venezuela ya no es ni siquiera estratégicamente importante para los Estados Unidos en materia de energía. Pero en materia política, y lo ha dicho Nikki Haley en la ONU. Pero entonces vendrán las sanciones, las presiones. Las presiones, ok. Pero Nicolás Maduro va a renunciar como tal. No. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una negociación. ¿Qué pasaría si Nicolás Maduro dijera ahorita, bueno, yo voy a ceder el paso, le voy a entregar el poder a alguien moderado, que no es ni chavista ni opositor, y con la garantía de que no nos salgan a perseguir? ¿Tú le dirías que no? Yo le diría que sí, que lo entregue. Ok, entonces ¿por qué te rechazas tú la candidatura de Henry Falcón cuando puede ser esa la alternativa para que Maduro entregue el poder? Porque esa no es. No, ese es el problema. ¿Por qué no lo es? Porque, te lo insisto, el régimen venezolano sale con la espada. Sale ante la inminencia de un quiebre total. Y esa inminencia puede venir dada por una negociación que no es el resultado de una pérdida electoral. Es que escúchame. No van a entregar el poder. Vas a tener que hacer una masacre en el país para que puedan entregar el poder por las malas. Y no hay fuerza con que hacerlo. Entonces ya te quedan pocas alternativas. Entonces el gobierno está blindado porque la alternativa electoral, aunque tú insistas que sí la hay... Pero es que es una alternativa que no entiendo por qué la rechazan si puedes ganarla. 4 millones de venezolanos. Es que puedes ganar las elecciones. Y si no te la reconocen... ¿Qué pasa? Échate a la calle, pues. Échate a la calle. Tienes una gran fuerza. Tienes una gran fuerza. Tienes una gran razón para hacerlo. ¿Por qué no convertiste las elecciones en un factor de movilización popular inmenso, como jamás lo vas a tener en otro momento en el país? ¿Por qué no convertiste esas elecciones en ese factor de presión fuerte, con contundencia en la mano? Porque entonces ya la comunidad internacional va a saber si salen todos los venezolanos a votar. Y en esto es tan claro, Vladimir. Si salen todos los venezolanos a votar, no hay manera que Maduro gane las elecciones. Y si las gana, es porque hubo fraude. Y si hubo fraude, ahí es donde la comunidad internacional tiene pruebas en la mano, con todas las actas de vida. ¿Qué más pruebas, Jesús? Por Dios. ¿Qué más pruebas que lo que se ha hecho en Venezuela? El gobierno ha hecho trampa. El gobierno ha hecho triquiñuela. Además que no es solo un tema electoral. Perdóname, ha hecho triquiñuela, pero fraude como tal, con excepción del Estado Bolívar, nadie en la oposición ha podido demostrar el fraude. Nadie. Mira, yo he hablado. Y un fraude no es lo que pasó con los diputados que destituyeron y todavía no tenemos una resulta de la sala electoral. Pero claro, pues es que ellos están trabajando, todavía están en un escenario distinto. Estoy hablando presidencia de la República. Ok, válido. Presidencia de la República. No hablemos de Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, no hablemos de eso. Yo quiero hablar del poder central, de Miraflores, pues. De eso es que hay que hablar. Estas elecciones eran para escoger al nuevo presidente de la República, por primera vez desde el año 2013. Y si Maduro se queda 6 años más. Si los venezolanos no van a votar en estas elecciones, ¿tú crees que Maduro se va a poner a hacer trampa? Mira, si te contara las cosas que están pasando dentro del CNE. El CNE está hoy día una manguangua. El Plan República es capaz de que en las próximas horas haga un anuncio diciendo: no vamos a permitir el cierre de las mesas de votación después de las 6. No vamos a permitir los puntos rojos. No vamos a permitir el voto asistido más que por un familiar cercano a la persona. No vamos a permitir eso. Eso lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. Ok. ¿Y sabes por qué? No lo van a hacer, pero lo pueden hacer. Lo van a hacer posiblemente. Te lo informo. Y el CNE ahorita está dando a todos los que están de la oposición ahí, le están dando todo lo que pidan.
porque ellos están convencidos que la estrategia opositora de no ir a votar ha hecho impacto notable y ellos no necesitan hacer trampa. Y Nicolás Maduro se quedará haciendo las elecciones más limpias jamás vistas en Venezuela porque no hicieron trampa, porque ellos no necesitaron la trampa, porque un juego entre Brasil y Bolivia por el campeonato mundial, a la final, estamos en la final y Brasil no se presentó en el juego. ¿Quién ganó el campeonato? Bolivia. Sencillamente. Entonces, ¿cómo tú te vas a ausentar de ese escenario? Es la pregunta que yo hago. ¿Por qué tú vas a pensar de que no voy a ir porque me van a hacer trampa? Por Dios, eso no es una respuesta política. En política eso no vale. En política es dar la pelea, paso a paso, trinchera a trinchera, palmo a palmo. En Venezuela todos los escenarios son necesarios. No puedes dilapidar ninguno. Y este era el escenario que más tienen a la mano los venezolanos de a pie, el venezolano común, para expresar su rechazo a Nicolás Maduro, aunque sea para protestar. Y te pregunto algo. Entonces yo digo, ¿por qué no utilizaste, aunque sea? Suponte tú, que dije, bueno, no me van a entregar el poder, pero yo voy a protestar ese día. Claro. Y vamos a votar todos. Y vamos a salir millones de venezolanos a la calle. Y después de las 6 de la tarde todo el mundo en estado de alerta. Porque si van esos millones a votar en la calle, yo no sé qué va a hacer el gobierno. Nicolás Maduro a las 11 de la noche tendrá la noche más oscura de su vida. Porque las Fuerzas Armadas tendrán la ocasión en ese instante, si es verdad lo que muchos están diciendo en la oposición, que van a intervenir los militares, bueno, ese será el único momento donde las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad de comunicarse en tiempo real y en forma inmediata, porque todos están en el plan República, para tomar una decisión brillante, decirle a Nicolás Maduro, presidente, el país opinó y lo mejor es entregar. Eso no es lo que pasar, no se pasea. No, es que no tienes argumento, no me has dicho un argumento. Pero por Dios, no imagínate, comenzando con nada más la estructura del narcotráfico enquistada en el régimen. Nada más por allí no hay posibilidad de soltar. Pero Vladimir, ve, yo le pregunté una vez a un funcionario diplomático alto, vamos a decir que le pregunté a alguien de los Estados Unidos y le dije, ¿existe una declaratoria de persecución o de solicitud de la DEA contra Diosdado Cabello por narcotráfico? No. Yo no. ¿Y tú sabes cuántas veces se ha dicho que Diosdado Cabello es narcotraficante? ¿Tú crees que los Estados Unidos son tontos? ¿Tú crees que se están chupando el dedo en la comunidad internacional? ¿Tú sabes la cantidad de embajadores que me llaman a mí para pedirme opinión porque están totalmente confundidos con todas las cosas que le dicen? El tema de fondo es muy sencillo. Como no estamos en el juego, le decimos a los venezolanos, no vamos a votar. Y muchos venezolanos, ingenuamente, porque no son políticos, compraron esa teoría. Ese es el tema. ¿A pero quién el venezolano se la compraron? los que andan diciendo que eso es trampa, que en las elecciones de gobernación se hizo trampa y que por ahí comenzó todo. Y te digo una cosa, no fue verdad lo que dijeron de las gobernaciones. Nosotros detectamos en Datincorp 10 días antes de las elecciones, 8 días antes de las elecciones, que la oposición, los candidatos opositores se estaban derrumbando de una manera inexplicable. O mejor dicho, sí fue explicable. Yo le dije a Andrés Velázquez, estás perdiendo por un punto, estás ganando por un punto. O sea, puedes perder por un punto. Él sabe que es así. Yo le dije a Guillermo Cal, que estaba ganando por 15 puntos a Yelixa Santaella, un mes antes. Y Guillermo, ¿qué te pasó? Te orinaste un sábado al mediodía en la estatua de Simón Bolívar y hiciste algo desastroso como para bajar así y derrumbarte. Me dice, yo no sé. Le dije a Ismael García, estás perdiendo. Le dije a Barreto Sira, estás ganando. Le dije a Alfredo Díaz en Nueva Esparta, estás ganando. Sabíamos que se iba a perder en Carabobo, porque subestimaron a la Cava. Nos equivocamos, fue en Barinas, porque hicimos un mal trabajo. Y asumimos las consecuencias, y los que hicieron el mal trabajo también asumieron las consecuencias. Y en Falcón también no se dieron los resultados que anunciamos, porque me dice el candidato perdedor de oposición, digo yo, ¿qué pasó?
me dice, bueno, 200 testigos nuestros abandonaron las mesas. Y allí los chavistas hicieron que di mesa limpia. Entonces, en Miranda sabíamos el resultado. Además que el 50% del padrón electoral de Miranda falló, teniendo ellos la gobernación y la alcaldía de Sucre. Falló. ¿Cómo crees tú que va a ganar la oposición cuando, habiendo ido a unas elecciones parlamentarias donde ganó por arrase, unos 2 años después, van a unas elecciones de gobernación y 2 millones de electores, 2 millones punto uno, no fueron a votar? ¿Cómo se explica eso? O ponle 2 millones porque el Distrito Capital no participó. 2 millones no fueron a votar. Ah, claro, después del fracaso de las protestas, donde muchos dirigentes de oposición tuvieron responsabilidad en eso porque sabían que eso era una locura. Una locura, igual que convocar un referéndum revocatorio que no iba a ir para ningún lado. Esa decepción generó un éxodo masivo de venezolanos ante las elecciones regionales que no fueron a votar. Pero muchos de los que se quedaron en el país opositores quedaron molestos porque los convocaste a la guerra, 140 muertos, miles de heridos, cientos de encarcelados, y después le dicen, no, paren un momentico que ahora vamos a ir a elecciones. ¿Cómo es la cosa? ¿O crees que eso no se paga en política? Por ahí tienes una buena proporción de votos menos. Paga, claro. Y eso no es culpa del gobierno. Ojo. Eso no es culpa del gobierno. Es responsabilidad exclusiva de la oposición. Pero además vienen otros errores garrafales. Garrafales. Que yo digo, ¿por qué no han sido capaces en la oposición de reconocer sus errores con humildad? ¿Cómo tú vas a ir a una elección, que tú como politólogo lo sabes, donde tú no haces uso de tu mayor fortaleza? Dime tú. Chávez era un maestro. Chávez, a toda elección que acudía, su mayor fortaleza era él. No había elección de consejo comunal donde el candidato no fuese en los ojitos de Chávez. Sí, la marca paraguas. Hacía uso de su fortaleza. ¿Cuál era la fortaleza de la oposición en las elecciones regionales? El rechazo a Nicolás Maduro. Pues entonces tenía que ser una pelea del país contra Nicolás Maduro. Es decir, una elección plebiscitaria. No hubo un comando nacional de campaña. No hubo una narrativa nacional. No hubo uso de las fortalezas. Y dejaron que cada candidato a gobernador hiciese el dibujo libre en su región. Entonces ya la pelea en Guayana no era entre entre el pueblo de Guayana y Nicolás Maduro, sino entre Andrés Velázquez, que tenía un altísimo nivel de rechazo, de manera injusta de paso, por la razón que sea, es el político más rechazado de Guayana, entre Andrés Velázquez y Justo Noguera, que era un desconocido. Correcto. Y Nicolás Maduro le dijo a sus candidatos, en una reunión que alguien me la filtró y me dijo a mí, mira lo que pasó aquí. Nicolás Maduro le dijo, mire, prohibido a todos los candidatos a gobernador hablar de mí, hablar de Nicolás Maduro, hablar de la economía, hablar del gobierno nacional, hablar de los problemas del país. No, todo se enfoca en las promesas regionales y en lo regional. Obviamente, eso genera resultados y la oposición no aprovechó esa oportunidad de gloria. ¿Qué pasa, Jesús? Porque nos hemos tomado media hora más de la segunda parte, después editamos, pero ¿qué pasa entonces en una semana? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué va a ocurrir el 20 de mayo? El 21 de mayo estaremos frente a 4 escenarios. Gana Henry Falcón y Maduro no le entrega. 2, gana Henry Falcón y Maduro le entrega. 3, gana Maduro y repite la misma política que viene ejecutando y lleva al país a un desastre. O 4, Nicolás Maduro, después que gane, decide convocar un gobierno de unidad nacional o decide darle un viraje a sus políticas económicas, habiendo realizado unas elecciones relativamente normales. ¿Por qué? Porque no fue mucha gente a votar y no necesitaba hacer trampa. Y vas a encontrar a más de un país del mundo, aliados hoy de Venezuela, de los venezolanos, dudando si condenar, reconocer o no reconocer a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue destituido por la Asamblea Nacional el año
2016. ¿Recuerdas? ¿Verdad? Sí, ¿No claro. recuerdas? 2017. No, 2017. No, 2017. 17. En enero de 2017, antes de entregar a Henry Ramos, a Julio Borges, ¿ok? Allí, en ese momento, destituyeron a Nicolás Maduro. ¿Hubo algún país del mundo que haya desconocido a Nicolás Maduro? Ninguno. Recientemente, en el conflicto Panamá-Venezuela, casi con una ruptura de relaciones. Y Panamá y Venezuela ya restablecieron las relaciones con Nicolás Maduro, el ilegítimo. España restableció los lazos con el gobierno de Maduro. Y ayer andaba el canciller por allá por Perú. Porque los rusos juegan también y no son muchos. Claro, y los chinos también. Y los chinos juegan. Y los chinos tienen poder en América Latina hoy día. Y los rusos están teniendo poder en América Latina. Todo el mundo está jugando con sus cartas. De manera que creer que Nicolás Maduro no va a ser reconocido internacionalmente, muchos países dirán, bueno, conviene que nos retiremos y dejemos solo a los venezolanos. O mantengamos las relaciones, aunque sea diplomáticas, y seguimos en la pelea. Qué difícil escenario, Jesús. Entonces, yo digo, ¿por qué perder esta brillante oportunidad electoral para protestar, para votar, para expresar lo que queremos, para ver si por casualidad en el gobierno se les viene, y con esto concluyo, se les viene la brillante idea de entender que lo que más les conviene es entregar. Entrégale a alguien con quien tú te sientas cómodo. Que Henry Falcón es la persona con quien tú te puedes sentir cómodo porque no te van a perseguir, porque van a permitir que por lo menos tengas algunos factores de poder todavía en tus manos. Ok, está bien. Total, me estoy comiendo un elefante y me lo voy a comer en rodajas. Lo único que quiero es que abandonen el Palacio de Miraflores. Abandonen la estructura del poder. Y el mando ahora queda en otras manos. Y las decisiones ahora quedan en otras manos. Y el país va a comenzar a tomar otro rumbo. Y va a comenzar a reinstitucionalizarse. Porque esto será progresivo. Pero ya con que paremos la crisis económica, con que paremos la inflación, que es la propuesta de Falcón, con la dolarización, con lo cual yo estoy de acuerdo. No porque sea la panacea para todos los problemas, porque si tú no acompañas esa dolarización o convertir el dólar en la moneda nacional, no la acompañas de un nuevo marco jurídico para las inversiones, no la acompañas con un mejoramiento de la productividad, tú no la acompañas de nuevas reglas de juego, entonces eso no funciona. Claro. Entonces, bueno, pero eso me lo vas a tener que contar en otro programa, porque el tiempo, muchísimo. bueno, pues El tema es gigantesco. Sin duda, sin duda. Gracias pero por todo. agradecerte por estar acá, Jesús. Bueno, muy polémico. Yo me esperaba que el programa fuese así de polémico. Hay cosas por discutir. Vamos, por supuesto, a partir de lo que nos has explicado hoy, a analizar lo que queda de semana. Seguramente Datincorp va a incorporar nueva información que esperamos, por supuesto, nos las haga llegar para poderla analizar. Y bueno, de nuevo, agradecerte a ustedes también. Muchísimos comentarios, pero bueno, fue imposible incorporarlos, ¿no? Por cierto, si la votación llega al 65%, Maduro pierde. Y ya va por el 58-59. A favor de ir a votar. De ir a votar totalmente decididos. Bueno, ustedes, que, bueno, muchísimas gracias. Así es, Jesús. Gracias también a ti, a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Pues un programa especial. Nos tomamos casi 2 ediciones completas. Así que, bueno, seguramente tendremos la ocasión de compartirlo a través de nuestras emisoras. A ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.